El ciclo se cerró y la expectativa no se alcanzó a cumplir. Nunca duele tanto el corazón como cuando sus ilusiones son cambiadas por un saco lleno de historias jamás contadas y recuerdos devueltos como escombros después de un gran temblor. La tristeza se vuelve en dolor profundo y el dolor en amargura que corroe desde la mente y se esparce por el resto del cuerpo, incendiando todo por dentro. De pronto, lo que una vez fue bueno ahora es subestimado y despreciado. Tal vez porque sostenernos en el odio siempre es más fácil que sostenernos en un amor que ya no vive en nuestro presente. La guerra empieza en un acuerdo no acordado. Ambas partes sacan sus egos a pasear con descaro, intentando vencer a su contrincante con toda su frustración, desahogo, dolor y desilusión. Parece siempre iniciar todo con un culpable, pero una vez empieza la guerra, existen dos dentro de ella. Aquí nadie es inocente, aunque alguno pueda disfrazarse de la víctima. Dos adultos que antes se profesaron amor, ahora en nombre de ese levantan la bandera roja. Desprestigio, mentiras, cualquier cosa que demuestre que la razón la tienes tú y no el otro. Nada es más aceptado en la sociedad que nos rodea que el conflicto después de la separación. Y entre medio se sacrifica el amor, los hijos, los bienes, la familia, los acuerdos de palabras. Todo es un campo tan austero que nada que no sea el odio parece poder sobrevivir. Todos criticamos y juzgamos, pero todos participamos dándole la razón a uno o a el otro. ¿Cómo no hacerlo si en algún momento hemos estado ahí? Y si tenemos suerte, tal vez aún no, pero seguro lo estaremos y vamos a requerir de un equipo de críticos que esté a nuestro favor. No parecen existir guerras más largas que aquellas que vienen después de la separación. Algunas duran años, atravesando así infancias y adolescencias de hijos que acostumbraron a ser monedas de cambio, y después sus agresores no pueden entender sus cambios abruptos de humor, sus posibles problemas de conducta o su poca empatía por otros. Quien crece en guerra aprende a callar, a manipular, a esconder y a amar con dolor. Amar después de la separación es el último acto de bondad para los corazones involucrados. Es ser adulto y saber responsabilizarnos de aquello que nos está partiendo en dos y no dejar que esto nos incapacite para sentir aquello que quiere ser visto y sanado, porque de no ser así, estaremos destinados a repetir la misma historia una y otra vez y a convertir lo que una vez fue una historia de amor en una más de las ordinarias que escuchamos bajo el cotilleo de las familias, amistades y gente que no supo cómo cerrar con broche de oro una relación que tuvo que concluir. Hello, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando la temporada número 2 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es regálate una separación consciente. No los hago esperar y comenzamos. Oigan, me entusiasma muchísimo hablarles de este tema. Bueno, siento que siempre digo lo mismo, pero es que si hablo de los temas que hablo es porque, bueno, tienen que apasionar, sino que flojera, ¿no? Bueno, el caso es que de unos años para acá, yo he estado caminando el sendero de la conciencia del amor, o la verdad ni siquiera sé cómo llamarle, pero creo que no es sino hasta hace algunas pocas semanas que me cayó el 20 o que como que se terminaron de juntar las piezas y dije, en la madre. O sea, ¿quién es esta persona que está pensando en mi mente? Porque no entiendo cómo di este salto cuántico con respecto a lo que pienso acerca del amor. Pero haciendo un poquito de recuento, me doy cuenta de que esto pues ya venía desde hace un tiempo, pero cuando tú vas caminando de a poquito, paso a paso,
de pronto ves un cambio muy radical, pero en realidad ese cambio radical nunca es tal cual, sino que pues ha llevado una serie de pasos que pues de pronto se notan. Bueno, ya no sé si los hice pelotas, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que es como cuando baja de peso alguien que de pronto todo el mundo le dice, wow, ¿qué te hiciste? Te ves súper bien, ¿cómo has bajado de peso? O no sé, está súper marcada del cuerpo. Y se nota de pronto, pero para que lleguen esos resultados, esa persona tuvo un proceso a lo mejor de 2 años, nada más que ya llegó un punto en donde ya se le nota bastante. Entonces, algo así. Total que todo este intro que les estoy dando es solamente para decirles que no termino de aterrizar este tema, pero lo que sí es que toda esta conciencia que he venido recorriendo con respecto al amor es lo que me ha traído a este tema específico del que les puedo hablar en este momento, que es separarte de una manera consciente. Y a ver, ¿a qué me refiero con esto? Seguramente algunos de ustedes dirán, ah, chinga, ¿de qué está hablando esta mujer? Bueno, pues primero hay que estar todos en la misma sintonía y la realidad es que en su mayoría cuando se termina una relación conlleva dolor, angustia, frustración, enojo, desilusión. Y todo esto es porque terminamos con una expectativa que era durar mucho tiempo o para siempre o que no se había previsto el final. Ahora, seguramente hay relaciones que yo creo que son, pero muy mínimas y un porcentaje demasiado chiquito de que dos personas terminan en súper buenos términos, las dos personas se dejaron de querer o se fueron a distintos caminos, lo que sea, pero terminan de acuerdísimo. Aunque así sea, va a conllevar alguna de estas emociones que les acabo de decir, ¿no? Ahora, cuando se termina la relación y la cosa se empieza a poner medio color de hormiga, que es casi todo el tiempo, es porque cuando llegan a su fin las relaciones, casi siempre existe un culpable de por medio. Que como ya lo dije en la introducción, nunca hay un culpable. Y no me importa lo que digan o lo que piensen. Si le van rebuscando y se meten, se va a dar cuenta que siempre hay dos, no culpables, hay dos responsables de los resultados. Ahora, ¿a qué le llamamos el culpable? Cuando hay alguien que fue infiel, que mintió, que fue celoso extremo, que se navega, perdón, en un nivel de toxicidad en las dinámicas de la relación o que puso una distancia emocional o simplemente distancia física. De por medio se cambió de ciudad o X cosa. Y bueno, con esto, si es que así sucedió, va a existir la otra parte que obviamente va a ser la parte víctima y lo pongo entre comillas, ¿no? Y entonces se va a empezar a generar en la otra persona, pues, una serie de emociones que empiezan a girar por todos lados, porque entre que la persona está decepcionadísima, súper enojada, desilusionada y todo eso, pero al mismo tiempo sigue amando a esta persona, porque a ver, el amor se va cosechando. Tú no miras a alguien y te enamoras de la nada. Puede que sea un impacto, perdón, sí te puedes enamorar porque el enamoramiento ya sabemos que es una cuestión química, etcétera. Pero el amor que se va desarrollando después del enamoramiento es algo que cosechamos con el tiempo, con la convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, así como esto sucede, para desenamorarnos o para dejar de amar más bien, también va a requerir un tiempo. Y lo que sucede en nuestro cerebro y en nuestro corazón cuando pasan estas cosas que la otra persona no responde o no está viviendo una misma historia que nosotros, es que entramos, hagan de cuenta, como en un cortocircuito, porque al mismo tiempo, esta persona a la que yo amo, en la que yo confío, con la que tengo un plan de vida o X cosa,
de pronto resulta que está sucediendo todo esto negativo a la par y entonces pues empieza el cortocircuito. Y aquí obviamente va a empezar una lucha no solamente con el ahora nuevo contrincante o la nueva contrincante, sino que empieza algo mucho más profundo que es una lucha con nosotros mismos. Empieza una lucha en el interior por entender, por entrar en conflicto, en querer dejar de sentir cosas lindas por una persona que me está lastimando. Y entonces, como todo lo que estamos navegando en nuestro interior, también se muestra o de cierta manera se proyecta en el exterior, pues claro que empieza aquí una guerra campal. Y justamente en este preciso punto, señores y señoras o señoritas que me escuchan, es cuando yo considero que debe entrar la conciencia para que exista una separación, pues, a la altura de lo que ha sido el amor en ese tiempo. Porque yo creo que aunque se haya terminado la relación por los peores motivos, no significa eso que automáticamente queden invalidadas todas las buenas acciones que hubo dentro de esa burbuja en la que permanecieron juntos dos personas. Y para todos aquellos que ahorita estén pensando en sus exes, en aquel maldito desgraciado o la innombrable, o como cada quien le quiera poner y la persona que se le está viniendo a la cabeza, a ver, si ustedes están pensando, no, pues qué cosas buenas y toda la relación fue jodida y esto y el otro, no. Yo les aseguro que hasta en las relaciones más jodidas, y miren, se los digo por experiencia porque yo tuve en algún momento una relación de esas que tú dices, pero no, o sea, no puedo ni entender qué parte de mí siquiera se le ocurrió estar con esta persona tanto tiempo, o sea, no hay matemática que me dé resultado y aún así, por más desastrosa y fatal y que sigo viendo hacia atrás ya con conciencia, con madurez y me sigo cuestionando, pero Dios mío, o sea, definitivamente no tenía una sola neurona en ese momento en mi vida. Aún así, y aunque me duela, y aunque me arda, y aunque no lo quiera admitir, por supuesto que hubo momentos buenos, por supuesto que hubo acciones lindas, por supuesto que para que uno permanezca en una relación, sí o sí, también tienen que existir estos gratos momentos, aunque hayan sido mínimos y aunque la balanza se incline más, que por algo se termina la relación, se inclinen más a los negativos, siempre hay estas cosas buenas de parte de pues de las dos personas involucradas. Y si aparte de todo, ustedes en esa relación que terminaron, hubo hijos de por medio, pues miren, ya tienen una o dos o tres o los hijos que hayan tenido razones, pero valiosísimas para saber que eso que tuviste con esa ex persona en tu vida dejó unos frutos, tal vez los más lindos que tienes. Entonces, sí vale la pena no invalidar que a pesar de lo negativo, no queda invalidado todo lo positivo que sí hubo. Y aquí va a ser muy importante que nosotros empecemos a observar cuál fue nuestra participación en esas dinámicas que nos hicieron terminar. Yo creo que aquí es una de las partes más complicadas y más si tú fuiste la víctima, por así decirlo, de la situación, va a ser mucho más difícil, pero es muy importante que reconozcamos que así como una relación es de dos, tanto para lo bueno, también es para lo malo y nosotros ejercemos, ya sea de manera consciente o inconsciente, una participación para que sigan perpetuándose este tipo de dinámicas, ¿no? Que existieron para que se diera por terminada pues esa relación. Ahora, el hacer esto no es en ningún momento para quitarle la más mínima responsabilidad al otro, porque yo sé que muchos corren para allá diciendo, ay, pues mira qué a gusto, entonces yo veo en qué participé o cuál es mi parte de responsabilidad y el otro que a gusto con la mano en la cintura. Es que
nunca, cuando se termina una relación, para que haya conciencia y armonía, nunca se va a tratar del otro, siempre se trata de nosotros. Y fíjense que aquí les quiero platicar una historia, les quiero más bien contar una historia que me parece que viene muy ad hoc. Pues resulta que estos eran dos monjes que andaban peregrinando por las montañas y pues ya saben, iban recitando sus mantras y todo esto, ¿no? Entonces se topan con una mujer justo cuando llegan como a la orilla de un río que está bastante crecido y pues la mujer trae sus faldas y entonces está batallando para cruzar este río tan revuelto. Entonces, dentro de pues no sé si la ética o los mandamientos de estos monjes, pues resulta que no pueden tener el más mínimo contacto físico con una mujer. Y bueno, uno de ellos decide ayudarla y la sube en la parte de atrás de su espalda, la carga y la ayuda a cruzar el río y pues en cuanto la cruza la deja, ella le agradece mucho y pues estos dos monjes siguen su camino. Y entonces ya andando, el otro monje, el que no la cargó, le venía diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué hiciste eso? Tú sabías que en nuestros mandamientos nos prohíben tener este tipo de acciones, ¿por qué no pensaste? No eres consciente, mira que esto. Y traía una cantaleta el monje, básicamente iba chingue, chingue. Y el otro monje iba simplemente callado, escuchándolo. Y después de una hora que el amigo nada más no se callaba y le estaba restregando en la cara lo mal que había hecho, el otro muy paciente voltea y le dice, pues yo ya dejé a la mujer hace una hora atrás en cuanto cruzamos el río. ¿Por qué tú la sigues cargando? Y con esto yo les quiero ejemplificar cómo muchas veces cuando terminamos una relación y nos sentimos heridos, esa persona que nos hirió, ya fuera consciente o inconscientemente, tuvo una, dos o las acciones que sea que haya tenido en ese momento que para entonces ya es pasado. A lo mejor la persona ya está con alguien más, a lo mejor tú también, y nosotros seguimos cargando con ese dolor, seguimos trayendo a cuestas ese peso de haber sido traicionados, ese peso de no haber sido, de que no se haya respetado ese por siempre y para siempre, o los acuerdos que cada quien sea que hayan tenido. Entonces, no se trata de liberar al otro, se trata de liberarnos nosotros y de poder continuar nuestro camino y continuar nutriendo nuevas relaciones o abriéndonos a nuevas formas de amar sin un peso que se supone que ya debería de haber quedado atrás. Es muy absurdo que cuando decidimos no perdonar por no liberar al otro de sus responsabilidades, es absurdo porque no solo no liberamos a la otra persona, sino que también nos encarcelamos nosotros mismos en esa misma prisión. Y eso, pues no nada más no tiene sentido si nos ponemos a pensar de una manera muy lógica, sino que aparte sienta unas bases muy poco sólidas y muy poco sanas para la siguiente relación que queramos tener. Porque imagínense que ustedes empiezan una nueva relación y la nueva pareja que tienen está enganchadísima con la ex o con el ex, pero desde un lugar negativo, desde el odio. Eso es muy cansado por donde lo vean para la nueva pareja, porque es como si sigue habiendo una relación, si sigue habiendo un enganche, es obvio que no hubo un cierre adecuado y cuando no hay un cierre adecuado, es como cuando no cierras completamente la llave y se sigue como que tirando el agua, pues eso es lo que sucede cuando entramos a una nueva relación y no terminamos de sanar completamente relaciones anteriores por odio, por despecho, porque no queremos perdonar y hagan de cuenta que toda esa agüita va cayendo en la nueva relación y pues va generando de a poco pues un charco que puede convertirse en lo que posteriormente no ayude a que germine y a que crezca de la manera que estamos esperando, pues esto nuevo que iniciamos. Y bueno,
Ya brincando a otro punto, aparte de todo esto que les estoy hablando, luego lo que sucede es que parece que empezáramos una campaña de desprestigio hacia el otro. Híjole, yo creo que esto es lo más común, la mayoría lo hemos hecho y la verdad volteando para atrás y dices que qué terrible, porque al final de cuentas, como dicen, lo que Juan habla de Pedro dice más de Juan que de Pedro, entonces lo que yo digo o como yo me expreso de mi expareja dice muchísimo más de mí que de mi expareja, porque al final de cuentas, como yo siempre les digo a mis amigas cercanas o a mi familia, y cuando se están quejando, ¿no? De su anterior relación, siempre les digo, bueno, ¿y fuiste a la feria y te sacaste al fulano o a la fulana? Porque que yo sepa, ustedes y yo escogimos a nuestros exes. Entonces, como que estarnos quejando todo el tiempo habla de una manera muy pobre de las elecciones que nosotros hicimos, porque nadie nos puso una pistola para andar con esas personas. Nosotros las elegimos solitos. Entonces, esta campaña de desprestigio, de estar hablando todo el tiempo mal del otro, de desacreditar todo lo que hizo, o sea, que si en algún momento nos regalaron flores, ya nos expresamos como mujeres, ay, para pinches flores de 30 pesos o no sé, lo que sea, o sea, no importa que haya hecho el otro fulano y así le hayamos hecho las 1000 fiestas en su momento, ahora resulta que ya todo eso que le festejamos, ahora eso tampoco ya tiene ningún valor. Y si a todo esto nosotros le agregamos que terminamos con una pareja y nos expresamos así, es una tal por cual, no sirve para nada, o sea, es lo peor, pero resulta que aparte antes de esa pareja tuvimos otra y también nos expresamos pestes. Y si al final de cuentas todo nuestro buró de parejas que hemos tenido, de todas nos expresamos fatal, pues yo creo que es muy obvio que aquí hay una persona que sea un común denominador y que seguramente somos nosotros, porque qué extraño que elijamos a puro menso o qué extraño que un hombre elija a pura mujer interesada o qué extraño que siempre nuestras elecciones terminen así. Esto ya de pura entrada nos tendría que estar diciendo que estamos repitiendo un patrón de conducta, un patrón de pensamiento, un patrón de elección del cual tendríamos que empezar a poner muchísima atención del para qué estamos haciendo eso, por qué estamos haciendo este tipo de elecciones y qué es lo que tenemos que aprender de ello. Es muy importante que recordemos que las parejas hacen el funcionamiento de un proyector. Ya saben, estos que cuando íbamos a la escuela, bueno, ya ni se usa, ¿no? Pero antes proyectaban como en la pared o en el pizarrón, ¿no? Algunas imágenes o presentaciones de la escuela. Bueno, pues hagan de cuenta que las parejas son como un proyector de nosotros mismos. Simplemente todo lo que nosotros no podemos ver de nuestras actitudes, hagan de cuenta que nuestro lado inconsciente o nuestro lado oculto, la persona que tenemos enfrente nos lo va a estar reflejando todo el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos parejas aparentemente distintas y el reflejo tiende a ser el mismo, ¿qué nos está queriendo decir de nosotros? Eso es lo que nosotros, es en donde tenemos que poner especial atención. Ahora, perdonar a la otra persona no significa que tengamos que quedarnos en la relación. Tampoco significa que tengamos que volvernos los mejores amigos y al rato convivir cada uno con su pareja y nos vamos a echar el cafecito, los drinks. Para nada. Perdonar no es algo en donde yo le voy a dar una carta al otro como si yo fuera Dios mismo y decirle te perdono tus acciones. Pues nadie nos está dando tampoco como ese, pues como esa batuta, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar es muy egocéntrico creer que nosotros tenemos el don de perdonar a la otra persona. Nunca es para liberar a la otra persona. El perdón viene hacia nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros decidimos esto,
no es que tengamos que ir a decírselo y comunicárselo a la persona, porque aparte de eso, a las personas que a veces se les ha ocurrido hacer una carta y decir, nunca falta que el otro o la otra te responda, pues ni quien te esté pidiendo perdón, o ahora resulta que yo soy el malo, la mala del cuento, cuando tú, y olvídense, se agarran como hilo de media y no hay quien les pare. Entonces, perdonar significa que en nuestro corazón dejamos ir esas circunstancias, aprendemos de ellas y rescatamos lo positivo, lo amoroso y lo armonioso que sí nos nutrió en algún momento. Y podemos desde ese lugar soltar. Si es el papá o la mamá de tus hijos, podemos llevar tal vez una relación cordial, una relación en donde vamos a saber que siempre de alguna manera somos equipo y vamos a ser de alguna forma familia, y es importantísimo que se vayan disipando todos estos dolores para que cada uno pueda seguir con su vida, pero saber que tenemos un proyecto en común que es lo más importante en ambas vidas. Y por otro lado, para las personas que no los une, ningunos hijos ni nada, es súper importante también saber que una persona que estuvo años en nuestra vida, o un año o dos o meses, y que tal vez hubo alguna intimidad, y no nada más me refiero a una intimidad física, sino que cuando nosotros tenemos una pareja compartimos mucho, compartimos nuestros sentimientos, nuestros dolores, compartimos nuestra familia, nuestras amistades, y tenerla como la tranquilidad de que independientemente de cómo se hayan terminado las cosas, va a haber un respeto de esto que sabemos del otro, y que nuestra intimidad está salvaguardada por este respeto. Creo que es súper, súper importante, ¿no? Y en aquellas relaciones en donde hubo tal vez muchísimos estragos, muchísimo dolor involucrado, muchísima violencia, y a veces no tiene que ser física, pero a veces muchísima violencia psicológica o emocional, donde de verdad fue una situación crítica. En estas circunstancias también va a ser muy importante perdonar estas situaciones, y recuerden, el perdonar es hacia nosotros, perdonarnos el haber permanecido ahí tal vez tanto tiempo, perdonarnos el no haber sido conscientes, el no habernos dado cuenta, el no haber cachado como todas esas señales, el habernos tal vez dejado pisotear, tratar mal, etcétera. Ese es el perdón que debe haber, y sí rescatar aquello que nos puede nutrir. Y a ver, con nutrir me refiero a que si fue demasiado desgastante la relación y de pura entrada no podemos ver nada, sí aquello que aprendimos de nosotros a través de esa relación. Tal vez lo bueno que nos vamos a poder llevar es saber hasta dónde es nuestro límite. O tal vez lo que nos podemos llevar es saber exactamente cómo no nos gusta relacionarnos con otra persona, o de ahí en adelante cuáles son nuestros parámetros, o hasta qué tan bajo podemos llegar a caer si no tenemos amor propio, etcétera. Entonces, cada uno 100% para que haya valido la pena, y ahí sí, la pena de haber estado en esas relaciones tanto tiempo, o el tiempo que sea que le hayamos invertido de nuestra vida, para que haya valido la pena, va a ser importantísimo que rescatemos las lecciones. No nada más para que no nos vuelva a suceder, sino para que ese tiempo que invertimos, o ese dinero, o ese amor, o lo que sea que hayamos invertido dentro de esa relación, tenga una causa y nos beneficie en el presente, y por supuesto que también en el futuro. Y sí, también es muy válido que haya personas así en nuestra vida, que elijamos no tener ningún tipo de contacto, que a lo mejor podemos toparnos esas personas en la calle y a lo mejor ni siquiera darles un saludo, o tal vez lo más normal que le diríamos a cualquier otra persona, un buenos días por educación o hasta ahí, pero lo más importante es no
traernos con nosotros ese rencor y simplemente pues marcar. También es muy sano decir con esta persona, aunque tal vez ya sea una versión vieja, porque todos cambiamos, todos absolutamente. A lo mejor en algún punto nosotros fuimos los canijos o las desgraciadas y a lo mejor ya en el presente no tiene nada que ver esa versión con nosotros y qué horrible, ¿no? Que a lo mejor nuestros exes sigan pensando pues tan bajo de nosotros, pero es una consecuencia y si estas personas a las que herimos deciden no tener un contacto con nosotros, deciden voltearnos la cara cuando nos ven, tenemos que respetar esa parte y saber que muchas veces las personas que estuvieron en nuestra vida no van a querer descubrir cómo hemos cambiado para bien y también nosotros tenemos todo el derecho de cuando tuvimos exes así que nos lastimaron tantos y si ahora son diferentes, qué bueno por las nuevas personas que tienen, qué buenos por ellos mismos o por ellas mismas, pero también es válido decir, no me interesa averiguar esta nueva versión tuya, simplemente lo que pasó se queda ahí en el pasado y listo, cada quien con su vida, también es válido. Es válido a menos de que no haya algo de por medio que una, como son los hijos, donde pues ahí sí toca la conciencia, no una sola vez, sino toca hacer conciencia todo el tiempo por un bien común. Toca madurar, toca todo el tiempo estar trabajando y yo la verdad lo que observo de las parejas divorciadas con hijos o separadas con hijos es que hasta en el momento en que uno de los dos hace suficiente conciencia de sí mismo, es que pueden darse cuenta de este círculo vicioso que tienen para relacionarse y cuando es así es que uno de ellos lo puede romper. Y cuando uno de ellos lo cacha y lo rompe, automáticamente la dinámica entre los dos cambia, porque recuerden, para que exista cierta manera de llevarse, que sea tóxica, si ustedes le quieren llamar así, tiene que haber dos jugadores. No existe un solo jugador siendo tóxico. Forzosamente otro tiene que jalarle, tiene que seguirle, tiene que caer en lo mismo. Entonces, pues aunque es complicadísimo y cada historia tiene sus propios, pues no sé, sus propias vertientes, sus propios factores, si alguno de las dos personas, para que algo cambie, tiene que hacer conciencia de sí mismo y simplemente sacar la bandera de la paz, no hacia el otro, sino hacia su persona y hacia cómo se quiere empezar a relacionar desde otro lugar. Bueno, y ya para ir cerrando, quiero compartirles el por qué creo yo que nos sucede o nos pueden suceder estas cosas cuando terminamos una relación. ¿Por qué pasa todo esto que vengo hablando ahorita? Creo que la principal razón para la gran mayoría, si no es que para todos, casi me atrevo a decir, es el miedo a admitirnos vulnerables. ¿Por qué? Porque miren, aceptar que tenemos una herida abierta que requiere sanación, el hecho de admitirlos nos va a exponer, nos hace sentirnos pequeños, nos hacen sentirnos expuestos a las miradas ajenas y no hay nada que incomode más que otros nos vean como vulnerables, es como que toque nuestro ego y no hay nada más difícil para todas las personas, hasta aquellas que dicen yo soy una persona muy humilde, que el ego, que al final de cuentas es como esto que de cierta manera mostramos allá afuera al mundo, ¿no? Entonces, cuando terminamos, quedamos muy vulnerables y el que no hablemos mal de otra persona, el que sepamos que se terminó la situación, aún queriendo a la persona, pues nos deja expuestos ante los demás. También la otra parte creo que es el aceptar que tal vez nuestro amor e intenciones no fueron suficientes
para que esa relación permaneciera. Y eso, de una manera creo que muy inconsciente, nos hace sentir a nosotros insuficientes. Híjole, y esto pues es complicadísimo, ¿no? Es muy duro, creo que pasa en un nivel muy profundo que no nos podemos dar cuenta a menos de que empecemos a hacer introspección. Y pues esto obviamente va a generar una intrusión de pensamientos que nos van a llegar como si fuera una bola ahí de estas de la nieve que se va haciendo cada vez más grande, porque pues empieza, ya saben, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto otro, si en aquella ocasión me hubiera dado cuenta, es que si le hubiera dicho, es que si estos acuerdos, y empieza un hubiera que no hay nada que nos pueda desgastar más mentalmente que esta cuestión de los hubiera que en realidad no tienen remedio, es simplemente estarnos torturando. Creo que aquí es muy importante que tengamos presente que siempre hacemos lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos en ese momento. Porque si hubiésemos tenido otro tipo de conciencia, hubiésemos hecho otra cosa. Entonces, hasta en las ocasiones en las que la regamos en la relación, pues fue para lo que nos alcanzó en ese momento y bueno, pues ya estamos en otro lugar y tenemos que hacer las paces, aprender de nuestros errores y simplemente soltar lo que ya fue e intentar seguir adelante aún y con el corazón roto. Otro punto por el que creo que nos da mucho miedo y que quedamos muy vulnerables es porque tenemos que aceptar que estamos aterrados a enfrentar nuevamente un lienzo en blanco en nuestra vida en esa área. Y entre más grande de edad estemos y hayamos terminado la relación, pues se vuelve este lienzo mucho más grande. No es lo mismo terminar una relación en tus 15 que a tus 20, que en tus 50, que a lo mejor ya entrados tus 60. Obviamente hay todo un cambio de vida al que tenemos que exponernos nuevamente, pero esto pasa en todos los niveles. Es como decir, híjole, o sea, ya tenía hasta una rutina de mi vida y ahora que esta persona no está, es como si tengo que reordenar mis días, mis fines de semana, mis tiempos. De pronto nos damos cuenta de que el día se siente como si tuviera más horas, porque pues claro, estar en una relación pues consume tiempo. Entonces todo esto nos empieza a llevar pues como a una soledad, a una reflexión, a más espacios con nosotros mismos y pueden existir pues las dos cosas, ¿no? O esta parte de querer hacer conciencia y aprender y recapitular y todo esto, o lo que es más común, ¿no? Entrar en este cólera, en este enojo de por qué estamos así, pero si esto, pero si el otro, y el miedo no gestionado lleva al enojo y a la explosión. Entonces puede todo esto estar sucediendo y de pronto habla la mamá de nuestros hijos o el papá de nuestros hijos y claro que ya explotamos y muchas veces es por todo esto que ya tenemos en la cabeza más que por la situación pues básica que se está pues tratando de hablar en ese instante. Y bueno, la última razón por la que creo que actuamos así cuando terminamos es porque muchas de las veces se tiene que aceptar que aunque nos sentimos muy heridos por esas circunstancias, aún seguimos amando a la otra persona, porque como mencionaba antes, ¿no? No es algo que se pueda terminar de un momento a otro. Entonces, eso como que la mente no lo entiende, porque se supone pues que deberíamos estar enojadísimos y ya no amar a esa persona, y pues entra en enojo y en frustración. Y si a esto le achacamos que esta persona ya está saliendo con alguien nuevo o está haciendo grandes cosas de su vida y a lo mejor a nosotros nos está yendo jodido o algo, pues claro que empieza muchísimo más la mente a volverse loca, a decir, claro, de seguro ya tenía esta persona desde antes o, ¿saben? O sea, estos cuentos que la mente se hace para tratar de justificar lo que no puede entender o para tratar de darse razones a sí misma para que vayamos
dejando de querer a esta persona, y como no podemos dejarla de querer, lo más sencillo es empezar a odiarla. Entonces, como ya sabemos, dicen que del odio al amor solo hay un paso, ¿no? Entonces, dentro de esto, para brincar a la indiferencia, pues tendríamos que no sentir nada por esta persona. Y la realidad es que es muy difícil que eso suceda. Entonces, pues sí, creo que terminar las relaciones de una manera consciente es algo que tenemos que empezar a practicar desde ya, evaluar si volteamos para atrás qué relaciones todavía nos generan algo de enojo, de amargura, y empezar a trabajar en ello y dejar de estar cargando como el monje a la mujer aquella, para poder empezar a liberarnos y a ser también mucho más amorosos con nosotros mismos y con las elecciones que tuvimos en el pasado, porque la persona que somos ahora es gracias a todas esas versiones nuestras que ya fueron quedando atrás, a todas esas equivocaciones, a todas esas pues elecciones que a lo mejor ahorita en nuestro presente pensamos que jamás seríamos capaz si volviéramos a nuestro pasado y estuviéramos ahí, pero ahora podemos elegir mejor porque en algún momento no lo supimos hacer y aprendimos de ello. Entonces es muy importante pues darle amor a estas versiones de nosotros pasadas que pues no tenían ni la madurez ni la conciencia que tenemos ahora. Entonces sería muy triste y sería un no evolucionar el seguir achacándole a nuestro yo más chico pues todas estas malas decisiones. Sería muy absurdo, ¿no? Porque pues obviamente no había la madurez que ahora hay. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. Yo creo, almas bonitas, que no hay nada más hermoso que poder concluir nuestras relaciones desde el amor. Y les repito, desde el amor hacia nosotros mismos. Y cuando nosotros aprendemos a amarnos y a respetarnos, independientemente de las decisiones que hayamos tomado, es que desde ese lugar también podemos amar y respetar y soltar a las otras personas. Dejemos ya de cargar a nuestros exes, tomemos nuestra responsabilidad y dejémosle a ellos o a ellas la que les corresponde y listo. Volteemos hacia enfrente y sigamos adelante. Hay muchísimos ejercicios o rituales para cerrar ciclos. No necesitan tener a la persona enfrente, que van a ver cómo les ayuda a soltar desde un lugar mucho más compasivo con ustedes y con lo que sea que hayan vivido en esas relaciones. Si les interesan, ahí en mi Instagram les voy a dejar, pues se los voy a postear para que lo tengan ahí y lo puedan guardar. Y bueno, esto ya sería todo. Espero que les traiga este tema un poquito más de luz, un poquito más de regocijo a su corazón, especialmente si le están pasando mal en estos momentos. Y recuerden que las relaciones se hicieron para que aprendiéramos. Bueno, no sé si se hicieron para eso, pero las relaciones nos sirven para eso. Nos sirven como un espejo, como un proyector de aquello que no podemos ver en nosotros. Empecemos a conocernos a través de ellas, no nada más cuando estamos dentro de la relación, sino también cuando salimos de ellas. Porque, a ver, amar todos podemos cuando las cosas están bien, cuando estamos enamorados, pero yo creo que el reto aquí es amar cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se terminan, cuando nos sentimos heridos. Yo creo que ahí verdaderamente es una evolución y un salto cuántico de amar en verdad, ¿no? A las personas y a las relaciones que tuvimos en su momento. Recordando siempre que el continuar amando a pesar de cómo son las cosas y que se terminen no significa quedarnos, no significa, como él les decía, ser amigos, no significa nada de eso. Simplemente significa salirnos del fango sin ensuciarnos. Significa que la manera en que nosotros tenemos de amar, las ilusiones y todo esto, no se las va a llevar una mala relación.
no se las llevan las buenas o las malas actitudes de la otra persona. Quien determina cómo vamos a amar y la clase de persona que somos dentro de las relaciones y fuera de las relaciones no es la otra persona, somos nosotros. Siempre somos nosotros. Y bueno, almas bonitas, ahora sí ya los dejo. Recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.